Hola a todos, bienvenidos al canal Mundo Creativo de Koala. El día de hoy les traigo un proyecto nuevo. Es un bolso especial para un teléfono celular. Empecemos con nuestros materiales. Necesitaremos dos piezas de 19 por 14 centímetros. Esta es la tela que voy a estar utilizando. Es algo gruesecita. Una pieza de 14 por 15 centímetros. Y una de 11.5 por 13 centímetros. Para nuestro forro necesitamos exactamente las mismas medidas, 19 por 14, 15 por 14 y 11.5 por 13. De igual forma, en la cajita de descripciones te dejaré todas las medidas. Voy a utilizar Pelium, dos piezas de 18 por 13 y una pieza de 1 por 14 centímetros. Para la bolsita no le agregaré Pelium. Si tú deseas, lo puedes hacer. También para nuestras tiritas, dos piezas de 7 por 4.5 centímetros y un broche con imán del más pequeñito. Esta es la tira que voy a utilizar. Mide 137 centímetros. Esto va a depender de a qué largo lo quieras. Si deseas, puedes agregar dos ganchitos como estos. Para iniciar voy a necesitar mis dos piezas principales y la tapadera. Les voy a colocar el Pelium. Recuerda que la parte brillante es la que se adhiere a la tela. Si quieres agregar Pelium a tu bolsita, lo puedes realizar. Listo, le hemos pasado a la plancha y podemos iniciar a coser. Primero voy a iniciar con mi bolsita. Voy a coserle el forro. Para coserle el forro es importante colocar nuestra piececita de forma al revés. Únicamente vamos a coser en la parte de arriba. Siempre date cuenta que la tela esté de forma al revés. ¡Listo! Nos ha quedado terminado. Ahora le damos la vuelta y vamos a coserlo en la parte de arriba. En este caso te aconsejo que sea un hilo del color que le combine. Ahora voy a colocar el broche con imán. En la parte de la bolsita coloco el broche que pesa más. Para esto lo parto por la mitad para calcular. Y así nos quede bien centrado. Ahora voy a medir 3.5 centímetros de arriba hacia abajo, porque a esa altura medí con mi tapadera. Otra de las formas para que quede centrado, mide en los dos extremos para que sean de la misma medida. Si no son de la misma medida, es que no están bien centrados. Con la ayuda de un descosedor voy a cortar las partes marcadas y voy a introducir mi broche. Para asegurarlo bien, le coloco en la parte de atrás un pedacito de foamy. Puedes colocarle también un pedacito de Pelium si en caso tu tela es muy delgada. Te aconsejo que le coloques ambos, el Pelium y el foamy. Mi tela es gruesa, por eso no le quise colocar Pelium en esta parte. Doblo las puntas, con la ayuda de una tijera lo realizo. Muy bien, lo acomodamos y está listo para coser. ¿En dónde lo vamos a coser? En una de las piezas principales. Lo colocamos uno sobre otro y lo vamos a coser con puntada recta. Aquí, aquí y acá. Comencemos. Listo, lo tenemos terminado. Ahora voy a coser mis tiritas.
son las piecitas pequeñas, las doblo de esta forma y los coso con línea recta. A ambas piececitas los voy a hacer lo mismo. Cuando están terminadas nuestras piezas, las vamos a coser de una vez en esta parte. Yo las he cosido arribita de la bolsa, exactamente arribita de la bolsa. Las doblo por la mitad y las coloco arriba de mi bolsa. Yo lo realizo antes de todo porque si no después se nos pueden mover, entonces es mejor que estén aseguradas. Puedes colocarle alfileres o algún ganchito para que no se mueva. Muy bien, ahora le vamos a pasar una puntadita recta en ambas tiritas. Listo, puedes hacer las tiritas más largas o más cortas de acuerdo a tu gusto. Ahora para nuestra tapadera vamos a necesitar estas dos piececitas. La doblo por la mitad para hacerle un diseño redondeado. Estoy utilizando esta tapaderita o esta medida de taza. Lo voy a marcar y lo cortamos. Este es el medidor que estoy utilizando, si se dan cuenta es de una taza. Puedes utilizar una tapadera también. Ahora para el forro también le voy a cortar todas las puntitas para redondearlas. Listo. Vamos a coserlo. Para coserlo lo coloco de forma al revés y lo cosemos en todo alrededor. En la parte de arriba no lo cosas todavía, solo en la parte de acá. Ahora que lo tenemos listo, lo vamos a enderezar. Antes de ello, corto los sobrantes y también en las partes circulares corto de esta forma para que al momento de darle la vuelta a la tela no se nos dificulte. Ahora le damos la vuelta. Lo enderezamos bien y nos queda como un guantito. Saludos a todos nuestros seguidores, un fuerte abrazo. Muy bien, ahora vamos a coser nuestra tapaderita en toda la parte de acá con color que le combine. Listo, ahora vamos a agregarle el broche. Para el broche lo voy a colocar en la parte de abajo. Aproximadamente dejo 1 centímetro desde el broche hasta la puntita de la tela, 1 centímetro. Listo, está colocado por arte de magia. Antes de coserlo en la tela, lo doblo por la mitad para cortarle las puntitas y de esta forma poder medirlo exactamente. Ambas telas, la tapadera y la base principal de nuestra tela, las corto para tener una referencia en donde está posicionada la mitad y de esta forma quede de forma más exacta. Esto me sirve como una guía. Este puntito que corté con este puntito los unimos frente con frente, ¿verdad? Los unimos y de esta forma nos queda muy bien centrado. Ahora lo vamos a coser y cuando esté terminado vamos a coser ambas piezas.
la parte de enfrente con la parte de atrás. Pero recuerda, vamos a coserlo de forma al revés, nunca de forma derecha, ¿verdad? De forma al revés, frente con frente de la tela. Y entonces vamos a coser en estas partes de acá, donde están marcadas. Cuando esté terminado, vamos a enderezarlo. Antes de ello, te recomiendo que cortes los excesos. De esta forma se te hará más fácil darle la vuelta a la tela. Muy bien, cuando termines este proceso vamos a realizar el forro. Para el forro unimos las dos piececitas. Lo que realizo es coser únicamente el lado derecho y el lado izquierdo. En la parte de abajo no lo coso, lo dejo así, porque si no tendría que dejar este espacio tan chiquito que se me va a dificultar un montón pasar la tela. Si tu tela es delgadita, puedes hacerlo. Por ejemplo, con este bolso esta tela es un poquito más delgada. A pesar de ello, lo realicé exactamente igual como te lo estoy mostrando. Te muestro la tela. Esta es la tela que utilicé. Es más delgadita. A pesar de eso, no lo hice así, porque el agujero es demasiado pequeñito. Entonces, solo derecho y lado izquierdo. Me queda de esta manera. Ahora voy a tomar mi bolsita y voy a introducir el forro. La bolsita va así de forma derecha y el forro va de forma al revés. Entonces voy a introducir el forro en la bolsita, como que si estuviéramos vistiendo nuestra bolsita. Ahora vamos a coser en todo alrededor, todo acá. Quedó terminado. Verás que de esta forma va a ser mucho más fácil enderezar nuestra bolsita, porque si le dejamos un agujero tan pequeñito es bastante complicado. Para sellar en la parte de abajo lo que hago es doblar mi tela y le paso una puntada recta del color de mi forro, en este caso negro, para ocultar la costura. Ahora voy a coser en la parte de acá, en todo alrededor, para que sea más bonito. Listo. Voy a colocar mis tirantes. Recuerda que los tirantes tú los puedes elaborar. Si tú los elaboras, te aconsejo que para este bolso sean tirantes un poquito más delgados para que se vea más bonito. Puedes utilizar tirantes gruesos, pero como es un bolso pequeño, está bien delgados. Estos tirantitos ya los tenía, entonces aquí se ven estos brochecitos como un adorno, pero son como brochecitos. Los voy a dejar porque les hacen como adornito. Y les voy a pasar una costurita acá para sellar y del otro lado también.
El bolso ya está terminado, listo para utilizarse. Cabe nuestro celular y las llaves de nuestra casa o cualquier otro objeto. Por ejemplo, este otro bolso tiene estas argollitas que también las puedes utilizar e intercambiar de un bolso a otro estos tirantes. Muchas gracias.